Que la gracia del Señor esté con ustedes, amados hermanos y amigos que nos ven a través de este medio. Vamos a continuar en esta mañana hablando acerca de la fe. En estos domingos pasados hemos estado hablando acerca de la fe y aún vamos a seguir hablando acerca de la fe. ¿Y por qué es tan importante hablar de la fe? Porque es la fe que nos conecta con Dios. Así que en este momento vamos a hablar acerca de la fe de una mujer y que podemos decir que en un principio no fue tan perfecto, no fue tan real esa fe. Como seres humanos, si nos hemos dado cuenta de los personajes que hemos estudiado anteriormente, siempre se han equivocado en cómo confiar y cómo creer en Dios. Y nosotros también nos pasa a veces lo mismo, pero el que es fiel es Dios. Él no se equivoca, Él no se confunde. Y por eso hoy estamos para ver eso. Por la fe, Sara creyó lo imposible. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, con nosotros. Gracias porque nos fortaleces en gran manera y estás con nosotros en todo tiempo. Alabamos y glorificamos tu santo y precioso nombre. Y sé con nosotros en este momento, Padre. Ayúdanos a creer y a confiar en ti, Señor, como debe ser. Ayúdanos, Señor, a meditar en ti, Señor, siempre, cada día de nuestras vidas. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Algo que sucede con Sara es que en un principio cuando reciben la promesa, si los que han leído la palabra del Señor en Génesis, cuando reciben la promesa, ellos de alguna manera se ríen. Y esa risa fue la mayoría y casi todos los escritores concuerdan de que fue como una incredulidad viéndose a sí misma por la edad, por el tiempo, por muchas cosas, por la imposibilidad, porque ellos recibieron la promesa de tener un hijo. Ya eran de avanzada edad y por eso se rieron los dos. En Hebreos capítulo 11, verso 12, en la primera parte dice, por lo cual también de uno y ese casi ya muerto. Esa frase de ese casi ya muerto habla de la imposibilidad de la reproducción de Abraham. Es decir, era ya como que difícil, ya las esperanzas casi eran nulo para Abraham. El escritor aquí quiere enfatizar la imposibilidad humana. Es decir, para Abraham humanamente no había la posibilidad de volver a tener o de tener una descendencia por la edad. Y porque también Sara era estéril. Y entonces era difícil de pensar de tener una descendencia. Pero también, y es por eso que Abraham llega a una conclusión y él se da cuenta y él mismo acepta que hay una imposibilidad para procrear una descendencia. En Génesis, si tiene a la mano su Biblia, en Génesis capítulo 17, en el verso 17, dice así la palabra del Señor. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Es decir, cuestionó eso y él mismo concluyó de que era difícil. Pero también Abraham, ante la promesa de Jehová que iba a tener un hijo, se dejó cegar por muchas cosas, por la imposibilidad, por lo que sucedía alrededor, por la edad que tenían. Y es por eso que sucede algo que muchas veces cuando Dios nos promete algo nosotros hacemos quizás lo que hizo Abraham. Génesis 15:2 dice, y respondió Abraham,
Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego dijo Jehová a él estas palabras, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Empieza una plática con Dios y Abraham, una interacción entre Dios y Abraham. Dios le dice a Abraham, tu descendencia será como las estrellas. Y Abraham se cuestiona, ¿un esclavo ha de ser el que va a heredar todo lo que ya tengo? Y Dios le dice, no, este no te va a heredar, sino un hijo tuyo te va a heredar. Eso sucede en el capítulo 15. Capítulo 15 de Génesis, Dios hace la promesa, Dios le dice a Abraham, vas a tener un hijo te va a heredar. Pero tan pronto como avanzamos en los capítulos de Génesis, llegamos a Génesis 16, nos damos cuenta que algo sucede. Y lo que sucede es esto. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Es decir, a pesar de que ya se había hecho la promesa, Sara y Abraham llegan a la conclusión de que esto quizás no va a ser posible, porque también ya había pasado algunos años cuando se hizo la promesa. Y es por eso que ellos deciden solucionar el asunto y les pareció fácil. Los comentaristas dicen que en esa época era común que cuando una mujer estéril vivía con su esposo, con tal de alegrar a su esposo, buscaba a una mujer para que pudiera, hoy en día se le llama prestar el vientre o rentar el vientre, así se llama hoy en día eso, ¿verdad? Entonces era común, se practicaba eso, y por eso Sara y Abraham llegaron a esa conclusión y vieron esa posibilidad y hicieron ese acto de prestar el vientre, si podemos decir así, de esa manera. El hombre puede fallar, el hombre puede equivocarse, el hombre puede dudar, el hombre puede olvidarse de alguna promesa, pero quiero que sepan que Dios jamás se olvida de su promesa. Él es fiel. Aunque haya pasado años y aunque Sara y Abraham hayan hecho este acto, no quiere decir que Dios se haya olvidado de la promesa. Él está esperando el momento que a él le parece. La Biblia también dice que la descendencia de Abraham después de esto, aunque cometieron errores, aunque cometieron falta, no por eso dejó de llegar la promesa de Dios. Hebreos 11, verso 12, al final de los versos, del verso 12 dice que la descendencia de Abraham salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Esto sucedió porque Dios cumplió la promesa, porque Dios hizo lo que le había dicho a Abraham. Cuando Dios habla, se cumple. También Sara se refiere la palabra del Señor en el Génesis 21 del 1 al 6. Cuando ya llega el cumplimiento, dice la palabra del Señor, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que la oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues
le he dado un hijo en su vejez. Estas son cuando se habla o cuando dice Sara que Dios me ha hecho reír. Sara ya está viendo la situación, ya está viendo a su hijo y habla aquí de una felicidad, no de una incredulidad como en un principio. En un principio Sara se rió porque vio la imposibilidad. Es como, no sé, es como si a una persona de hoy en nuestros días, de 80 años, por decir, una pareja de 80 años, y que de repente alguien le dijera, ustedes van a tener un bebé de aquí a un año. Y entonces creo que todos hoy en día también nos reiríamos, ¿verdad? Pues, ¿cómo va a pasar eso? ¿Qué va a suceder? Es lo que pasó. Nosotros luego, nuestra vista, es por eso, hermanos, que la fe no nada tiene que ver con nuestros ojos. Pablo dice que no andamos por vista, sino andamos por fe. Y cuando andamos por vista, luego miramos las circunstancias y podemos creer que todo es imposible, esto no va a suceder, esto no va a pasar. Pero cuando andamos por fe, miramos más allá de lo que ve nuestros ojos. Ahora, ¿cómo entendemos lo que dice la carta de Hebreos capítulo 11, verso 11? Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Cómo vamos a tomar esto? Quiero que comprendamos algo. Tener fe se reduce solamente y exclusivamente creer que Dios es fiel y que es capaz de cumplir sus promesas. Y que lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. Tener fe no es creer que somos capaces de confiar, de creer o de hacer algo grande. Nosotros no podemos hacer nada. Cuando todo anda bien en nuestras vidas, generalmente todos actuamos así. Cuando todo anda bien en nuestras vidas, a veces aumentamos o exaltamos nuestra fe. Hablamos mucho de nuestra fe. Pero cuando las circunstancias vienen a ser difíciles, generalmente parece que mengua nuestra fe. Empezamos a decaer y es donde necesitamos que alguien nos hable de que debemos tener fe. Y los seres humanos somos así. Por eso, tener fe no significa que yo soy capaz de hacer algo, que yo soy capaz de creer. No, tener fe es creer que Dios es fiel y que es capaz de cumplir todo lo que Él ha prometido. Por eso, Dios le prometió a Sara y a Abraham que le iba a dar un hijo, y Él lo cumplió, a pesar de que ellos habían dudado en el transcurso del camino. Por eso nació Ismael antes de que naciera Isaac. Y eso, nació Ismael, eso fue porque porque Abraham y Sara, ellos en algún momento dudaron de la promesa de Dios. Ahora bien, Dios nos muestra su gloria, Dios nos muestra su poder, Dios nos muestra su amor, Dios nos muestra su misericordia, Dios nos muestra un milagro. Dios actúa en nuestras vidas de una manera particular en cada uno, de una manera muy personal. ¿Y por qué digo esto? Porque quisiera que no tratemos de generalizar el actuar de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Si vemos cómo actuó Dios en la vida de Abel, habíamos hablado en la fe de Abel. Abel tuvo fe en Dios. Pero cómo Dios actuó, cómo Dios respondió ante la fe de Abel. La Biblia dice que Dios recibió la ofrenda de Abel, pero no evitó que Abel fuera asesinado. Vemos que Enoc tuvo fe en Dios y Dios lo llevó. Vemos que Noé tuvo fe en Dios y lo rescató de un diluvio. Y así, si podemos analizar los personajes de la Biblia, Dios actúa de manera particular
en la vida de cada uno. Por eso Dios actúa en nuestras vidas de manera muy diferente. Lo que sí no cambia es lo que dice Hebreos 13:8, si lo hemos leído, que de repente memorizamos eso. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y también es verdad para todos los creyentes que es Jesucristo quien nos ha salvado, quien nos ha dado la redención. Eso es verdad para todos. Ahora, cuando hablamos de creer en lo imposible, tenemos que hablar de algo también muy personal, muy particular en cada uno. Tenemos que hablar de la oración, de la comunión con Dios, de la plática con Dios. Cuando hablamos de comunicación o comunión con Dios, hablamos de un intercambio de palabras del hombre hacia Dios y de Dios hacia el hombre. Hoy en día no podemos ya escuchar la voz de Dios como algunos tratan de quizás creer, aunque yo no digo que Dios no pueda actuar de una manera tan sobrenatural, pero tampoco vamos a pensar que yo puedo decir, hoy Dios me habló y mañana otra vez, hoy Dios me habló. No, Dios no actúa así. Dios nos habla en este momento a través de su palabra. Mientras leemos más su palabra, Dios nos va hablando. Y entonces podemos decir, Dios me habló, pero ¿cómo te habló? ¿Dónde te habló? Pues en su palabra, porque me está enseñando en su palabra. Y a través de la oración nosotros nos comunicamos con Dios. El actuar de Dios o la respuesta de Dios a nuestras vidas o en las circunstancias de nuestras vidas es diferente. Y algo importante que tenemos que comprender cuando Dios actúa o hace algo imposible, tiene que ser bajo ciertas reglas conforme a su palabra. Y me gustaría leer con ustedes el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. Juan, capítulo 14, versos 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Quiero que consideremos esto. ¿Por qué recibimos la respuesta o por qué Dios nos responde ante alguna petición, una oración? ¿O por qué recibimos de alguna manera algún milagro, una maravilla en nuestras vidas? ¿Por qué? Es para que el Padre sea glorificado, dice Jesús. Si le pedimos a Jesús, Él lo va a hacer, Él lo va a responder. Pero siempre y cuando lo que va a suceder o lo que se va a hacer sea para honra y gloria de Dios. No para honra y gloria mía, ni para que la persona sea exaltado, no, sino para que Dios sea exaltado. Y otra cosa también, que cualquier cosa que vayamos a pedir, vamos a recibir si es conforme a su voluntad lo que estamos pidiendo. Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos que considerar entonces esto de manera muy especial, porque Dios actúa, como les he comentado hace poco, Dios actúa de manera diferente en nuestras vidas. ¿Se acuerdan? El domingo pasado hablamos de varias personas y quisiera tomar y ver la vida de varias personas hoy también. ¿Se acuerdan del sufrimiento de Job? Job empezó a clamar a Dios, Job empezó a buscar a Dios aún en medio de su sufrimiento. Y dice la Biblia en Job 42 del verso 10 al 17 en adelante, si usted en casa tiene la oportunidad de leer, sobre todo en el verso 10, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job
cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Es decir, después de una aflicción, después de una situación difícil de Job, Dios escuchó su oración y quitó la aflicción en la vida de Job y aumentó al doble todo lo que tenía. Y si seguimos leyendo, Job recibió una gran bendición. Pero no siempre es así el actuar de Dios. Es por eso que es importante que consideremos esto, hermanos. Que todo lo que vayamos a recibir, todo lo que vayamos a pedir, tiene que ser para que Dios sea glorificado y que tiene que ser en la voluntad de Dios. Porque algunos piensan también, bueno, es que vamos a pedir a Dios, y he escuchado también que algunos dicen, es que tenemos que exigirle a Dios que tiene que cumplir lo que yo pido, y porque soy su hijo y tiene que escucharme y tiene que hacer lo que yo digo. Y pues no encuentro eso en la Biblia, ¿verdad? Algunos hablan también de que pues es que todos tenemos que ser ricos en todo. Y ¿se acuerdan de Lázaro que mendigaba? Una parábola que hace Jesús. Y antes de que dijera Jesús esta parábola, me llama mucho la atención lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 12, del verso 13 al 15. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Jesús respondió de esta manera: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y yo no vi que Jesús haya respondido: sí, no te preocupes, tú eres mi hijo, tú eres mi llamado, así que debes de ser rico, debes de aprovechar todas las riquezas. No, al contrario, le dice: mirad y guardaos de toda avaricia. Esto no quiere decir que Dios no nos bendiga de una manera tan abundante, pero cuando hay alguna raíz de avaricia en el corazón, tenemos que tener cuidado de pensar que hay que seguir pidiendo a Dios. Jesús también ora al Padre, y esto es lo que me conmueve a mí en la oración de Jesús. Jesús va a Getsemaní con sus discípulos y él se acerca con Pedro y dice la palabra que comenzó a entristecerse y dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Esa palabra, mi alma está triste hasta la muerte, estaba sintiendo el peso que venía sobre su vida. Estaba viendo, estaba visualizando la aflicción, el sufrimiento que venía sobre su vida. Entonces eleva su oración y dice, yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. A veces nos preguntamos, ¿por qué no sucedió lo que le estoy pidiendo a Dios? Porque sí es bien cierto, hermanos, que cuando sucede un milagro, no sé si en su vida ha recibido algún milagro. ¿Cómo se ha sentido cuando ha pasado algo extraordinario en su vida? Personalmente, cuando ha pasado algo extraordinario en mi vida, el corazón se alegra y no dejas de hablar de eso, no dejas de contarle a los hermanos, no dejas de contarle a los familiares eso. Pero cuando no llega la respuesta, tal parece que nos quedamos callados, es como que sentimos como que Dios nos ha olvidado, como que Dios se ha alejado de nosotros. Probablemente lo que sintió Abraham y Sara cuando recibieron la promesa: les voy a dar un hijo, y pasaron años y no llegaba la promesa. Entonces ellos procuraron mejor buscar otra solución. ¿Cuántas veces no hemos hecho? Quizás no vemos la respuesta de Dios, entonces mejor buscamos otras opciones, y decimos: yo creo que Dios no me ha escuchado, mejor busco
esta forma para solucionar mi asunto, y dejo de orar y dejo de buscar a Dios. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Quizás sí lo hemos hecho si somos sinceros. Ahora, cómo podemos entender la respuesta de Dios en nuestras vidas? Tenemos que entender bajo la palabra clave de conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Cuando Dios es el que ha prometido hacer algo, Él lo cumple. Cuando Dios quiere que suceda algo, Él lo hace. Y Dios generalmente actúa en la vida de sus hijos cuando hay una situación que está pasando o cuando Él le promete a su hijo. ¿Se acuerdan de Israel antes de la salida en Egipto? ¿Qué sucedió antes, justo antes de la salida? Hubieron milagros, las 10 plagas, si se acuerdan. Y eso Dios lo hizo porque su pueblo estaba en angustia. ¿Se acuerdan del nacimiento de Jesús? ¿Por qué el nacimiento de Jesús fue un milagro? Porque Dios lo había prometido de esa manera y Dios lo cumplió. ¿Se acuerdan de la alimentación de los 5,000 que seguían a Jesús? ¿Por qué sucedió ese milagro? No fue para que realmente Jesús se mostrara cuán grande es Él, no. Realmente fue para alimentar a los que estaban ahí, por necesidad del pueblo. Ahora bien, ¿qué nos ha prometido a nosotros el Señor? Personalmente, ¿qué nos ha prometido según la Biblia? Hasta donde yo he leído, donde he estudiado la palabra del Señor, hay una cosa que me ha prometido el Señor y que le ha prometido a usted también, es que nos va a dar vida eterna. La pregunta es, ¿creemos que el Señor va a cumplir? Yo creo que sí. Él ha prometido venir otra vez, la segunda venida de Cristo. El tiempo que ha pasado, eso no debe ser nuestra preocupación. Los primeros creyentes en el primer siglo, dice Hechos, que ellos vendían sus casas, sus propiedades, y llevaban un parte cuando vendían, llevaban parte de dinero o de bienes a los discípulos, para que los discípulos repartieran, porque de alguna manera ellos entendían cuando Jesús dijo, yo me voy y volveré pronto. Ellos entendieron que la venida de Jesús estaba tan cerca, que entonces, ¿para qué disfrutar de esto? Ahora bien, ¿cómo debemos de mirar el tiempo de hoy? ¿Cuánto tiempo pensamos que Jesús va a tardar? No lo sabemos, hermanos. La venida de Jesús es algo que no podemos nosotros darle una fecha, ni podemos suponer algo. Yo no puedo decir, yo creo, hermanos, que en 1 año o en 2 años. No podemos hacer eso. Pero lo que sí debemos hacer es procurar estar en la presencia del Señor. Procurar creerle a Él, que Él nos va a dar la vida eterna, que Él vendrá por segunda vez. También Él ha prometido bendecirnos. Ahora bien, la promesa de bendición no siempre tiene que ver con riqueza, con dinero. No siempre tiene que ver con lo material. Inclusive no siempre tiene que ver con la salud. No siempre tiene que ver con eso. Las bendiciones de Dios se muestran en muchas maneras, se muestran en diferentes formas. Lo que sí es bien cierto es que la palabra del Señor en San Juan capítulo 11, verso 25, dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, aunque la situación torne difícil sobre esta tierra, pero si confiamos en Cristo, si tenemos esperanza en Cristo, viviremos con Él, estaremos con Él. Dios
no hace milagros, no hace lo imposible. Dios no hace maravillas para cumplir algún capricho nuestro. Eso tenemos que tener en claro. Porque si alguien le dice a usted, pídele a Dios, Dios cumple todos sus caprichos. Dios no cumple de esa manera. Una ilustración que esto fue real, esto sucedió. Un joven quería demostrar a la gente de su pueblo que tenía mucha fe. Y decía dentro de sí, si le demuestro a la gente la fe que tengo y lo grandioso que es Dios, yo sé que se van a convertir en el Evangelio y van a recibir a Cristo y se van a acercar a Cristo. Entonces, al tener ese pensamiento, se propuso en su corazón ayunar y orar y leer la Biblia durante varios días. Y al finalizar su ayuno, al finalizar su petición a Dios, invitó a todo el pueblo para que vieran lo grandioso y lo maravilloso que es Dios. Y le dijo al pueblo, para que vean que Dios es grande, yo puedo caminar sobre el agua, porque el Señor tiene poder para ayudarme. Y así que el pueblo, todos expectantes, estaban viendo al joven. El joven se pone por donde estaba el agua. Al dar el primer paso y el segundo paso, ¿qué creen que le estaba sucediendo al joven? Se estaba hundiendo y ahogando. Y entonces, toda su idea, todo lo que había imaginado que iba a suceder, se vino todo para abajo. Frustrado y enojado, regresó a su casa, fue a un cuarto, se encerró y le reclamó el Señor y le dijo, Dios, ¿por qué no me cumpliste? ¿Por qué no hiciste lo que yo te pedí? Quería que este pueblo se convirtiera a ti. Quería que confiaran en ti, quería que vieran el milagro. Y es por eso que estoy muy enojado, porque no cumpliste. Y ya no voy a confiar más en ti, Dios. La pregunta aquí, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Será que Dios falló o Dios no pudo hacer este milagro? No. Una de las cosas es porque en ningún momento Dios le habló a este joven, en ningún momento Dios le dijo a este joven que mostrara lo que él quería mostrar. En ningún momento. Entonces podemos decir ahora que viene a mi mente ahorita qué sucedió con los amigos de Daniel cuando fueron ellos metidos al horno de fuego. Ellos salieron intactos. Y alguien probablemente en su pensar humanamente y decir, o yo puedo decir, bueno, como los amigos de Daniel no se quemaron en el horno de fuego, yo también lo puedo hacer. Y voy a hacer una fogata grande y me voy a meter allí. ¿Qué creen que va a pasar? Pues voy a salir en ceniza seguramente. A menos que Dios me diga que haga algo de esa magnitud. Pero mientras no podemos estar probando o queriendo jugar al héroe. Solamente cuando Dios habla, suceden las cosas. Por eso, cuando Dios no ha dicho nada, es mejor no decir nada, ni hacer nada. Decía el salmista, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. En otra parte dice en Salmo 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. A veces es mejor guardar silencio. A veces es mejor esperar en la voluntad de Dios que querer solucionar las cosas que hay en nuestras vidas. Dios puede cumplir, Dios puede hacer maravillas, Dios puede cumplir su promesa,
¿Dios puede hacer lo imposible? Sí, claro que sí. Dios puede sanarnos de una enfermedad de muerte, llámese cáncer, llámese enfermedades mortales que hay ahora. Dios puede sanarnos de eso. Claro que sí, creemos en eso, pero si es que es su voluntad. Pero también si el Señor nos quiere llamar de esa manera a su presencia con alguna enfermedad, claro que también lo puede hacer. Él nos puede llamar. El hecho de que no recibamos respuesta o no recibamos algún milagro, no quiere decir que Dios no puede hacer el milagro o que Dios dejó de tener poder. No, porque la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 9, verso 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Alguien que haya entendido mejor esto en el Nuevo Testamento, vemos a Pablo. Y lo he repetido en estos últimos domingos y lo vuelvo a decir hoy. Pablo dice y se expresa de esta manera: si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Y también él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, si estoy en una situación difícil y el Señor me responde, Dios sigue siendo Dios de milagros. Pero si estoy en una situación difícil, generalmente quiero dar este ejemplo, en una enfermedad, y estoy orando, pidiendo mi sanidad, y en vez de recibir sanidad, ¿me llama el Señor a su presencia? ¿Será que Dios menguó su poder? No, al contrario, se está demostrando su poder, porque me está llevando a su presencia. Esa es la fe que debemos de tener. Nuestra fe no se basa en recibir solamente milagros de sanidad o de recibir bendiciones materiales o económicos. Claro que todo esto es bueno, claro que Dios todo lo puede hacer esto, claro que Dios nos puede bendecir de esa manera, pero la fe no consiste en eso. La fe nuestra consiste en creer que recibiremos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro y Salvador nuestro. Esa es la promesa de Dios. ¿Usted tiene esa promesa? Un día acabará este sistema del mundo, esta vida en el mundo. Un día dejaremos de vivir. ¿Cuándo? No lo sé. Para morir, para partir de este mundo no hay edad. Pero la pregunta es, ¿tiene usted la seguridad de que pasará la eternidad con Jesucristo después que se haya muerto aquí en la tierra? No se trata de una opción más en la vida. Se trata de la única opción. O estás con Cristo o estás sin Cristo. Es por eso que le pregunto hoy, ¿le gustaría creerle a Dios de esa manera? Con una fe que no importa cuál sea la voluntad de Dios, lo importante es estar con Él. Lo importante es que Él va a cumplir su promesa. ¿Le gustaría recibir al Señor Jesucristo? Puede que usted lleve tiempo asistiendo a un templo, pero quizás no se ha dado cuenta de algo maravilloso. ¿Se acuerdan de Job? Antes de que recibiera la respuesta, recibiera las bendiciones doblemente, Job expresó estas palabras. Job 42, versos 5 y versos 6 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Podemos estar asistiendo durante mucho tiempo en un templo, pero sin darnos cuenta de poder disfrutar las maravillas de Dios. Es por eso, ¿quiere disfrutar usted las maravillas de Dios?
Reciba a Cristo y dile: Señor, guía mi vida, ordena mi vida. Así que lo invito a orar en esta hermosa mañana, a acercarse en la presencia del Señor y que todos juntos podamos tener esa comunión con el Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, cuán maravilloso, cuán glorioso y cuán poderoso eres, Señor. ¿Cuántos, Señor, de los que estamos aquí en este lugar y de los que nos están viendo y los que nos están escuchando, confiamos y creemos solamente y firmemente en ti? Tú lo sabes. Pero si hubiese alguna, Señor, alguna incredulidad dentro de nosotros, nos acercamos a ti, Señor, para que nos guíes y nos llames a tu presencia, Señor, para honrarte, para glorificarte en espíritu y en verdad. Y realmente aceptar, realmente honrarte como nuestro único y suficiente Salvador. Aquellos, Señor, que en este momento por primera vez quizás nos están viendo, o por primera vez quieren decir: Señor, quiero que tomes el control de mi vida. Quiero esperar las maravillas, quiero esperar los milagros, quiero esperar las bendiciones solamente en ti y conforme a tu voluntad. Aquellos que puedan decir en ese momento: Señor, ten en cuenta, Padre. Ten en cuenta su petición. Ten en cuenta su oración, Señor. Aquellos familiares, aquellos vecinos, aquellos amigos, compañeros de trabajo, Señor, obra en sus vidas. Guía sus vidas, Señor, hacia el camino de la vida eterna. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.